Y la respuesta es porque la Universidad de Harvard, entre otras, está totalmente tomada o, hablemos como es, infectada de teorías posmodernas, en particular en este caso, que algo de lo que también hemos hablado acá, es del poscolonialismo, ¿no? La teoría poscolonialista. Sí, Y autores, digamos, autores célebres que yo tuve que leer en la universidad también aquí en Estados Unidos, como Edward Said, por ejemplo, ¿verdad? Edward Said, que es ya murió, un intelectual palestino, de origen palestino, que tuvo muchísima influencia en las humanidades desde los años 80 hasta ahora, que, pues que, claro, que denuncia el colonialismo de los europeos y la visión racista que tienen los europeos de las personas del Medio Oriente y ese tipo de ideas, o, así como por ejemplo el libro de Frantz Fanon también, que son, digamos, la literatura anticolonialista, entre otros muchos autores, ¿cierto? Esta ideología, estas ideas y estos autores que, claro, que existen desde, o que han pertenecido a la academia desde hace muchas décadas, eh, solían ser voces dentro de una cierto pléyade de otros académicos. No era la única idea. Lo que ha pasado ahora y lo que claro. se ha visto en la última década es que ahora el poscolonialismo en particular, también como el antirracismo o la teoría de la interseccionalidad, por ejemplo, entre otras, han tomado, ¿cierto? Claro, Posesión de la se han apoderado, sí. y se han convertido en el dogma y en la única, digamos, línea de pensamiento que se permite en la universidad. Entonces, La única que es válida. Esto es lo más grave. Yo pienso que ahí estás tocando el punto del asunto. La universidad debería ser un lugar de libre discusión de ideas, de crítica, de argumentos. eh, y esto se está volviendo una cosa como eh, totalmente sesgada, en la cual no se está permitiendo ese disenso que es tan importante, en la que es crucial para la salud de la academia. sin duda, eh, digamos que en el primer video que veíamos, los estudiantes están muy alterados porque hablan de que este tiene que ser un lugar seguro, un safe space, ¿verdad? Y Claro, esa es una idea, digamos, hay muchas cosas de qué hablar acá. La idea de que la universidad es un espacio seguro es hasta cierto punto, o sea, es relativamente cierta, ¿cierto? Como ocurre con muchas ideas postmodernas, sí, está fundada en la verdad, pero parcialmente solamente, ¿no? Porque claro, la universidad tiene que ser un lugar seguro, pero un lugar donde los estudiantes estén físicamente seguros. seguro para quiénes, exacto, porque sí se está protegiendo suficientemente la libertad de pensamiento y la diversidad, porque mira que ya hay amenazas a estudiantes judíos, ¿cierto? Claro, Eso es muy la, grave. la universidad, es que ese es el concepto de la universidad, ¿verdad? Es decir, un lugar donde las personas jóvenes La pluralidad, pueden entrar y no tener miedo, ¿cierto? De su integridad física, por su integridad física, pero que están dispuestos a escuchar las ideas más diversas, las ideas más desafiantes, incluso las ideas más claro. incómodas. Es en ambas vías, que se sientan protegidos, pero a la vez que se sientan vulnerables también a que sus ideas sean atacadas. Claro, pero entonces se ha confundido, se han como traslapado las cosas y ahora Sí, asume que los estudiantes deben ser protegidos de ciertas ideas, lo mm, cual es totalmente, ¿cierto?, contradictorio a lo que nosotros, digamos, entendíamos por la universidad, ¿cierto? No hay ninguna idea que no se pueda discutir en filosofía. lo cual además es subvalorarlos intelectualmente porque significa que hay que protegerlos de unas ideas que ellos mismos no tienen el criterio suficiente para afrontar, ¿cierto? Claro, y la idea de que ¿cuál es el objetivo entonces de la educación universitaria, ¿no? El objetivo es enseñar a pensar o decirles qué tienen que pensar, ¿Es ¿cierto? formar o es ideologizar? Sí, Sí, cuál? exacto. Exacto.
Y otra cosa que es muy preocupante y que yo creo que la vemos, y también para conectar con nuestro contexto colombiano en particular, y es que si bien, como yo decía al principio, yo he estado fuera de Colombia ya 10 años, de todas maneras, pues tengo contacto con académicos y con personas, compañeros de nuestra alma mater, la UPB en Medellín, que tienen actividad y presencia en las redes sociales y que muchos de ellos son profesores universitarios o han sido profesores universitarios. Y hoy en día tú los ves y utilizan el lenguaje este del posmodernismo, el lenguaje este que nosotros, que los gringos llaman el woke, El ¿verdad? wokeism, sí. Claro, entonces tú, ahí es donde yo decía al principio que de pronto los oyentes que nos puedan estar escuchando se hayan encontrado con términos, ¿cierto? Traídos de los caballos que no saben de dónde vienen y vienen en muchos casos de las universidades gringas. Uno de esos es el antirracismo, ¿no? La idea del antirracismo que hoy se ve mucho en las redes sociales en Colombia, ¿cierto? Esto viene de las universidades, viene de varios académicos, Kimberly Crenshaw de Harvard, es digamos la primera en que postuló la idea del antirracismo. Y bueno, y luego otros. Perdón, antes de que continúes, ¿qué significa exactamente eso del antirracismo? Es que yo ni yo me lo entiendo bien. Perdón, antes de que continúes, quiero saludar a los oyentes. Nos han escrito varios ya y es importante saludarlos: a Juan Benjumea, a Marta Peláez. Juan, estudiante de comunicación, nos ha enviado un texto para la emboscadura hablándonos sobre el arte en las universidades que vamos a discutir, espero, en una próxima escaramuza. Marta Peláez también trabaja con libros, nos ha escrito, ahorita leeremos sus mensajes. Yo quiero recordar a nuestros panelistas, a Juan y a Gustavo, que ahora han comenzado a tocar pues todos los temas como un sancocho, ¿no? Pero para el Sí. ejercicio, para el buen ejercicio del debate y también pensando en los videos posteriores, está bien que abarquemos tema por tema. Por eso les pido que si podemos enumerar mínimo 5 temas que ustedes creen que son los que han llevado a la universidad a decir, a nosotros ahora, perdón, a decir que nos encontramos ante un fracaso de la universidad, y los desarrollamos uno por uno y después hacemos el debate con los, con los espectadores, que nos escribe también José Muñoz, nos escribe Juan Benjumea, leeremos sus mensajes, así que gracias por aceptar esta dinamización de nuestras discusiones pendientes, que llegamos hoy al número 30. Vuelvo a extinguirme. Gracias, Silvio, por eso. Yo propondría, Juan, en términos de temas, 3 temas muy generales y que ahí podemos entrar a analizarlo ya o a conectarlos con teorías filosóficas en particular. El primer tema es la raza, ¿sí? Ese es grandísimo aquí en Estados Unidos, tú sabes, Total. comentaste lo de Trudeau. El segundo tema es la identidad El género y todo esto. y el género, sí. Sí, en Eso ese sería, paquete. ese sería el paquete o al menos los temas que yo veo generales. Claro, a cada uno es muy complicado tratar de explicar cómo se manifiestan esos problemas y de dónde vienen. Eso lo hemos tratado de hacer nosotros en discusiones previas a esta, ¿verdad? Donde Sí. hablamos, por ejemplo, de la cancelación, la cultura de la cancelación, los ataques a la libertad de expresión en las universidades, la corrección política, asuntos como Juan, las microagresiones, por ejemplo. Yo no sé si en tu universidad has encontrado ese término. Yo empecé a encontrar ese término alrededor del año 2015 también. La idea Bueno, de. yo voy a decir una cosa, y es que de pronto yo no soy como el más indicado para hablar de eso, porque en el entorno académico en el que yo me he movido, que es la historia y la filosofía de la ciencia, de pronto es un tema en el que eso no es muy evidente, o por lo menos yo no he tenido problemas con eso, ¿cierto? En la Universidad de Toronto. Eh, entonces, de cierta manera uno ha estado como aislado de esto, pero no sé cómo sea en otro tipo de programas, ¿cierto? Eh, Obviamente yo señalaría también, añadiendo estos elementos que ya mencionaste, yo pienso que uno de los grandes problemas es el relativismo cultural, epistémico, moral también,
Y eso está directamente asociado con el posmodernismo, y el posmodernismo ha sido una de las cosas que más daño le ha hecho a la academia. Incluso ahí sí podría dar ejemplos desde la historia de la ciencia, ¿cierto? Porque sí, o sea, ya no hay como un interés por la búsqueda de la verdad, que yo pienso que es lo que debe interesar a la universidad, la búsqueda del conocimiento. Pero es que si decimos que no hay verdad, ¿cierto? Eh, o que todo discurso es igualmente válido y todo esto, pues obviamente estamos desvirtuando eso. Importante explicar eso del relativismo, Juan, si puedes profundizar. ¿Qué quieres decir con eso del relativismo en la academia? Bueno, el relativismo, o sea, en el sentido, por ejemplo, de darle el mismo peso a estos discursos, ¿no? Entonces, si alguien defiende, por ejemplo, no sé, las pseudociencias, entonces no se El, puede cono- decir, el no se, conocimiento ancestral. exacto, no se puede poner, digamos, a la ciencia occidental desde su racionalismo como algo claramente superior, indudablemente superior a esas prácticas, ¿cierto? Digamos al chamanismo, no sé, pero sería visto como algo agresivo, ¿no? No podemos decir que la ciencia es superior cuando claramente es superior, ¿cierto? Eh, es eh, cierto, por ejemplo, en el caso del relativismo cultural. Entonces no podemos decir que los valores occidentales eh, sean superiores a los valores de una teocracia islámica o del totalitarismo de Rusia o de China. No. O sea, tenemos que ver cada cosa en su contexto, como decía la presidenta de Harvard, la que renunció, ¿cierto? Tenemos que hablar entonces de cada contexto y no, es que hay cosas que deberían pensarse objetiva y claramente, y es claro que el discurso científico, cuyo objetivo es investigar el mundo, investigar la realidad, tiene unos métodos que lo han hecho superior a otras prácticas, Sí. más exitoso en cuanto a nivel predictivo, en cuanto a nivel explicativo, etcétera, ¿cierto? Esto, Eh, esto, ¿Recuerdas que esto lo hablamos en una discusión pendiente del año pasado con relación al Plan Nacional para la Ciencia en Colombia, ¿no? Que al final nunca se publicó o nunca se materializó, pero que un borrador se conoció, ¿verdad? Y eso lo comentamos acá. sí, claro, ¿Te acuerdas de esa discusión que tuvimos? con Esa vale la Francia pena Márquez, con sí, Francia Márquez, porque sí, Francia Márquez, tú escuchas hablar a Francia Márquez y no completamente, pero un gran porcentaje de su retórica está totalmente plagada de estos términos antirracistas o de teoría de género, teorías identitarias. Entonces, esto pues obviamente nos toca, ¿verdad? claro. ¿Alguna? Muchachos, y yo entro para aclarar términos, aclarar términos y aclararnos con los oyentes. Nosotros somos filósofos. Nuestra educación es licenciados en filosofía y letras y literatura. Esa ha sido nuestra carrera. De hecho, celebramos hoy que nuestro amigo Juan Serrano se acaba de doctorar en filosofía en Toronto. O sea, estamos hablando con un doctor. Y que iba el chiste de Carolina Sani, el chiste de la semana, que en las redes sociales quedó como una pedante cuando corrigió a una chica diciéndole que ya no era señora, sino doctora. Nosotros hoy tenemos a un doctor en filosofía, el único de los tres que es doctor en filosofía. Aprovechemos para hacer una pregunta, porque los términos, queridos oyentes, los usamos de la forma que lo aprendemos eh, en la calle y en la televisión. Y por ejemplo, el término moderno se usa como se usa el término calzoncillo. Acá hay en YouTube, hay muchos que hablan que la universidad moderna, que es que la mujer moderna es así, que es que el hombre moderno fue del siglo XIX, del siglo XVIII. ¿Por qué decimos nosotros que se trata exactamente de la posmodernidad? Precisamente porque hay una filosofía detrás que viene, como bien ha hablado Gustavo en otros programas de Derrida, también podemos hablar de Foucault, podemos hablar de Guattari, de Deleuze, de los pensamientos. Ustedes ahora han dicho, y me acuerdo del programa que hicimos con Perea, que nos decía que Hugo Chávez le dijo un día
que el problema del futuro en Estados Unidos iba a ser que las minorías iban a tener demasiado poder, tanto que iba a ir en contra de las mayorías. Y parece, compañeros, que la posmodernidad en la universidad ha hecho esto con la ciencia. El chamanismo se pone al mismo nivel, como decía Juan Diego, de la lógica o de la física, ¿cierto? Y bueno, hay universidades como en la que yo estudié en Buenos Aires, donde estas teorías de las tierras bajas son tan importantes como la teoría queer, y finalmente la lógica y la ética terminan siendo commodities de las facultades, terminan siendo algo igual o menor que hablar de chamanismo. Y no se puede hablar de superioridad, ¿cierto? De superioridad epistemológica y esto incluso voy a hacer alusión. Juan, pero perdón, y ya me salgo, es para que nos resuélvanos la duda de qué es posmodernidad y por qué hablamos, a qué nos referimos cuando nos referimos de posmoderno. Muchas gracias, doctor. Bueno, obviamente no es mi área de especialidad, pero voy a tratar de dar una respuesta. Es una reacción precisamente